Fue diputado nacional, vicegobernador de la provincia, constitucionalista, ustedes lo conocen por supuesto, y es el doctor Ricardo Gómez Díaz, al que le damos los buenos días. Bienvenido de Buena Fuente, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias a Marcela, muy buenos días para usted, para toda la audiencia, y bueno, mucho éxito en esta nueva etapa que inició en la 93.5. Pero muchísimas gracias, doctor. Doctor, usted estuvo reunido con el FOSIS, Sí. hablando de la reforma de la Constitución, por supuesto. Cuénteme cómo fue la reunión, los temas que se trataron específicamente. Bueno, efectivamente, sí, el FOSIS, que es el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, me invitó a mantener un diálogo, tratamos aspectos referidos a la última reforma constitucional y también se consideró un tema en el cual yo a lo largo del tiempo he trabajado bastante, que es el sistema de representación política en Salta, concretamente el tema del sistema electoral, la necesidad de una reforma para garantizar el derecho que está en la Constitución Nacional de igual valor del voto de cada uno de los ciudadanos salteños en el momento de elegir representantes. Este es un tema que está pendiente, que está sin solución. Y es un tema que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo, doctor, ¿no? Es un tema que viene desde hace mucho tiempo y también en 1998, que fue la primera reforma que se hizo a la Constitución de 1986, en esa ocasión se firmó un acuerdo entre todos los partidos políticos de la provincia, lo firmó también el entonces gobernador, Juan Carlos Romero, y los presidentes de todos los partidos políticos, propugnando una reforma en la Cámara de Diputados de la provincia, y a esos efectos se estableció que antes del año 2003 iba a haber, por vía de enmienda legislativa, una reforma a la Cámara de Diputados. Esa enmienda, que está todavía incumplida, es la cláusula transitoria 14ª de la que se puede consultar en la Constitución. Entre las cláusulas transitorias, allí está autorizada la enmienda, y esta hasta ahora no se ha cumplido. Y esto afecta al sistema de representación. ¿Por qué? Porque el voto de los salteños que viven en la capital o en los departamentos de Orán y de San Martín está subvaluado, está subrepresentado. Entonces, esto altera la composición de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no es el reflejo de la manera en que la ciudadanía se pronunció en el acto electoral. Hablamos en la concordancia entre la cantidad de habitantes y la cantidad de representantes. Exactamente, claro, porque usted tiene en la Cámara de Diputados diputados que han sido electos con 350 votos, y en la capital, en la última elección, el diputado que entró en último término necesitó 15.000 votos. Claro. Entonces esto produce una distorsión. Ahora, esa distorsión, ¿a quién favorece? Favorece a la fuerza política que controla los departamentos de menor población. ¿Cuál es el resultado, en definitiva, desde el punto de vista práctico? El resultado es que se conforman en ambas cámaras legislativas una mayoría de 2/3. La mayoría de 2/3 está pensado en el sistema constitucional en todo el mundo para que no la tenga nunca un solo sector político. ¿Por qué? Porque si usted tiene los 2/3, puede tomar las decisiones más graves que se pueden tomar en una democracia. Por ejemplo, reformar la Constitución, por ejemplo, destituir jueces, por ejemplo, expulsar de la banca a un legislador. Todas estas en el Estado constitucional de derecho se piensa que, nunca nadie va a tener los 2/3, porque nadie tiene, las unanimidades no existen.
usted puede hacer una gran... Ahora, por ejemplo, en estos Sí, momentos, sí. el gobierno de Gustavo Sáenz tiene Tiene los los dos dos tercios. tercios, sí. Ahora, Sí. eso ¿por qué sucede? Y eso sucede por este sistema electoral que penaliza el voto urbano. Esta es la realidad. Entonces, cuando hay un gobernador que controla los dos tercios de ambas cámaras legislativas, tiene la suma del poder público. Entonces, se conforma lo que se denomina desde el punto de vista técnico de la ciencia política una autocracia, es decir, un gobierno sin límites. Eso es una autocracia. La autocracia es un gobierno sin límites. Sí. Y el Estado constitucional de derecho está pensado ¿para qué? Para que haya límites. Porque cuando hay límite hay control, hay equilibrio, ¿no? El diseño del poder tiene que ser un diseño equilibrado. ¿Para qué? Para que existan controles. Cuando hay un sistema electoral de las características del que tienes alta, bueno, no hay control. En este caso, el gobierno de Gustavo Sáenz sería un gobierno sin límite, porque no hay quien lo limite dentro de la legislatura, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores. Exactamente. Con senadores es peor todavía, porque si bien son Sí, representantes claro. del departamento, hay senadores que necesitan 120.000 votos, una cosa así, y otros que necesitan 500. Exacto. Sí, así es. Entonces, ahora, se le puede decir, lo que pasa es que tiene que existir el federalismo. ¿Y cómo se hace para cumplir con las aspiraciones de los pueblos del interior si no tienen estos representantes? Por ejemplo. No, hay sistemas electorales que permiten perfectamente la representación territorial, y garantizando de que va a haber representación territorial, pero al mismo tiempo la conformación del órgano legislativo va a estar de acuerdo a la manera en que la gente votó. Es decir, cada sector va a tener un número de legisladores proporcionales al apoyo popular que ha recibido en las urnas, que esto es la base de la democracia. ¿Cómo sería, por ejemplo, con lugares como Tolar Grande? Como el departamento de los Andes, que Tolar creo Grande que son uno de el los departamento de los Andes, digamos. El Sí. departamento de los Andes tiene representación en la Cámara de Senadores de la provincia, ya tiene una representación allí importante, y si usted quiere mantener también una representación departamental o regional en la Cámara de Diputados, lo puede hacer. Hay sistemas electorales, por ejemplo, hay un sistema que se llama de representación proporcional personalizada, lo practican algunos países, entre ellos Alemania, bueno, en fin, en varios lugares del mundo. Se puede hacer eso, se puede diseñar de que haya representación proporcional y al mismo tiempo haya equilibrio en la Cámara de Diputados. Es decir, ¿cuándo hay equilibrio? Cuando cada sector político tiene un número de legisladores proporcional a los votos que obtuvo en las urnas. Sí. Y en esos casos, además, hay legitimidad democrática, porque cuando hay legitimidad democrática, la legitimidad la dan los votos. Y la dan los votos. Entonces, la representación tiene que ser proporcional a los votos. Si no, la falta de legitimidad también es un tema serio, ¿no? Si usted observa, y acá yo creo que en la última elección provincial hay también un llamado de atención, es decir, por ejemplo, el Departamento Capital tuvo 64% de asistencia a las urnas en la última elección, y tuvo casi 13% de voto en blanco, ¿me entiende? 12 y pico, fue Sí. casi 13. Entonces usted tiene 64% de asistencia a la urna y casi 13, bueno, significa que es una elección que ha tenido lugar con la mitad del electorado, entre los ausentes y los que se han expresado que no encuentran ninguna propuesta que les permita canalizar su modo de ver la realidad. Y si usted mira en algunos departamentos del interior, la situación todavía es más
es más pronunciada, es decir, por ejemplo, en Orán, si mal no recuerdo, votó prácticamente el 50% del electorado. Sí. Votó un 50%. Entonces, ¿qué representatividad puede llegar a tener Por eso. Bueno, pero tuvimos un presidente con un 20% de los votos, que fue Néstor Kirchner, también. Bueno, también, sí, bueno, en esa oportunidad él se retiró de la elección quien debía ir al balotaje, que sí. era la fórmula que en ese momento encabezaban Menem con Romero como candidato a vicepresidente. Yo participé también en esa también elección fue candidato a 2003. vicepresidente. Yo era candidato a vicepresidente con Ricardo López Murphy en una alianza de partidos provinciales. Pero digamos, en Salta tenemos un problema de legitimidad democrática. Se dio esta misma falta de límite con la reforma de la Constitución, porque se eligió de la misma manera. Entonces ya de entrada la gente que estaba con Gustavo Sáenz determinaba qué es lo que se cambiaba y qué es lo que no se cambiaba, porque tenía más del 2/3. O sea, lo otro era, no sé. Exactamente, tenían una mayoría total. Y bueno, esto impidió también que se hiciera una reforma por consenso, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Lo ideal hubiera sido un debate y la construcción de un consenso amplio, porque mire, ¿qué indica la experiencia histórica? La experiencia histórica indica que lo más conveniente es que las constituciones y las reformas constitucionales sean fruto de un consenso. Que si bien a veces es muy difícil conseguir las unanimidades, por lo menos consensos mayoritarios dentro de la sociedad. Ese es el espíritu con el cual trabajamos en anteriores convenciones constituyentes provinciales. A mí me tocó ser constituyente en 1986, cuando se redactó toda la Constitución de nuevo, y en el año 1998 hubo una reforma. La construcción de consensos es muy importante y la verdad que han quedado en la última reforma constitucional algunos han quedado interrogantes por un lado y por el otro lado reformas que yo creo que han implicado también un retroceso desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, a ver, un tema en el cual hay una luz y hay un interrogante: límite a las reelecciones. El límite a las reelecciones, bueno, se avanzó. El texto constitucional dice que el límite es una reelección, o sea, haber ejercitado el mismo cargo electivo durante 8 años como límite. Luego se puede ser candidato, pero a otro cargo diferente. Este límite está bueno, es positivo, favorece la alternancia democrática. Pero de ahí surge la pregunta, bueno, ¿pero desde cuándo rige esa norma? Porque no está la cláusula transitoria. Cuando nosotros lo hemos preguntado muchas veces a los convencionales, y lo hemos hablado específicamente por el caso de Gustavo Sáenz, dice lo que pasa es que él no se va a presentar una elección más, y para él sería, porque él siempre habló del límite. Entonces, ¿para qué reformamos si lo vamos a dejar libre albedrío de cada uno de decir yo quiero hacer tal cosa o no la quiero hacer? Porque como está la reforma, todos podrían quedarse 12 años. Bueno, ese es el punto, digamos. Ahora, en otras reformas constitucionales, en el derecho constitucional comparado, cuando se ha puesto límite a las reelecciones, ¿qué se hace? Para disipar dudas, para que no haya el día de mañana problemas de interpretación y demás, se coloca una cláusula transitoria que dice: el mandato en curso de ejercicio se considera que es el primero. Punto. Entonces sí, queda todo claro, queda escrito en el texto constitucional. Esto es lo que aconteció en 1994 cuando se reformó la Constitución Nacional. Se dijo, bueno, el mandato del presidente dura 4 años,
hay una sola reelección y se puso una cláusula transitoria que dice el mandato en curso de ejecución del actual presidente es el primero. Entonces, bueno, no hay más debate, digamos. El día de mañana no hay posibilidad de interpretación. No hay posibilidad alguna de otra interpretación. Entonces, por eso le digo, la reforma acá tenemos una luz, algo positivo, limitar las reelecciones, en lo cual hay un amplísimo consenso en la sociedad. Y un interrogante, un signo de pregunta, ¿desde cuándo rige esto? Que esto va más allá de las palabras de las personas, digamos. Acá estamos hablando del texto constitucional, estamos hablando de reglas escritas de las más altas jerarquías, ¿cierto?, que se escriben acá y por todos los lugares del mundo que tienen constitución, se escriben. Entonces, esta es una reforma que le falta la cláusula transitoria. ¿Habrá conflicto con esto el día de mañana o no? No lo sé, pero ¿para qué crear la incertidumbre de un posible conflicto, de una posible interpretación el día de mañana? Hay otras reformas que a veces que yo creo que han quedado como incompletas, por ejemplo, en el tema de la justicia. El tema de la justicia se dijo, los jueces inferiores permanecen en sus cargos hasta que obtienen la jubilación o cumplen la edad de 70 años. Cumplen la edad de 70 años, cesan como magistrado. Bueno, se puso una edad. Supuesto que edad es la conveniente, es opinable. En la Constitución Nacional son 75 años. Acá se optó por 70. Todo es opinable. Pero, por ejemplo, en el caso de los jueces de corte, no se colocó límite de edad. En la Constitución Nacional sí está el límite de edad. Están 75 años de edad, o sea que los actuales jueces de la Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, tienen estabilidad en su cargo hasta cumplir 75 años. Acá no hay límite de edad. Entonces, si usted nombra un juez de la Corte de, qué sé yo, a los 75 años, va a poder estar hasta los 85. Parece que esto no fuera conveniente. Entonces es una omisión que tal vez si hubiera habido un ámbito de construcción de consensos, esa omisión no estaría, digamos. Si hubiera puesto un límite, 70, 75, yo era partidario también de poner una edad de acceso a la Corte de Justicia. Han entrado hombres muy jóvenes y en algunos casos sin los requerimientos necesarios, como fue Gustavo Ferrari en su momento, ¿no? Bueno, por eso, porque quedó un límite de ahí. Usted puede ser juez de la Corte con 30 años de servicio, con 30 años de edad. De edad. Sí. Y 10 años de ejercicio de la profesión, digamos. Ahora, la Corte tiene que ser el más alto tribunal de justicia, que lleguen también personas que tengan experiencia de vida en el ejercicio de la magistratura judicial, en el ejercicio de la profesión de abogado, porque también la experiencia es importante. Yo era partidario de poner 50 años para acceder a la Corte, pero bueno, hoy quedó 30 años para acceder a la Corte y no hay límite de edad, lo cual la verdad que no es bueno y es un tema que está en la Constitución Nacional. ¿Cuál es la idea de Fosis y la suya particularmente? ¿Se necesita otra reforma? No, bueno, lo que nosotros... Porque muchas cosas quedaron en blanco. No, y el tema, bueno, quedó también el tema de la auditoría, ¿no? El tema de la auditoría sí no se avanzó, la verdad que no. Mire, a ver, ¿cuál fue el espíritu con el cual se envió el proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma a la legislatura provincial, que lo envió el propio gobernador? El propio gobernador dijo hay que garantizar presencia de la oposición en la auditoría. Sí. Pero no solamente garantizarles presencia,
sino dijo de 5 auditores, 3 tienen que ser de la oposición y 2 del oficialismo. Bueno, nada de eso ha acontecido, ¿no es cierto? Entonces el actual gobernador ha designado... Pero además sucedió que los 2 auditores que se designaron fueron designados antes por el gobernador, después se reformó la Constitución y resulta que asumieron la semana pasada con 9 años, tengo entendido. 8. Con 8 años, en vez de 5, claro, que eran los anteriores. O sea, para una cosa sirve la nueva Constitución, pero para la otra no. Claro, bueno, están designados efectivamente, si el plazo de designación de los auditores se elevó de 5 a 8 años. Y bueno, y los 5 auditores han sido designados por el actual gobernador sin participación de la oposición, digamos. Es decir, bueno, en este tema, que este es un organismo importante para el control, bueno, yo le diría que, no sé, yo creo que la reforma fue pregonar que se iba a cambiar para que nada cambie, digamos. Y esto no es bueno, porque la auditoría es un órgano de control muy importante, control de las cuentas provinciales, control de los municipios, donde tantas veces acontecen irregularidades, y un órgano que a lo largo del tiempo no ha funcionado, porque si usted se memoria, cuando se han detectado irregularidades en algunos municipios de la provincia, lo ha terminado, se han terminado detectando por denuncias de particulares, o a veces cuando el municipio cambia de autoridades. Y además siempre tiene que ver con la oposición al gobierno provincial. Y en el gobierno provincial parece que no sucede nada, y estamos esperando de la auditoría, por ejemplo, el informe del Fondo de Reparación Histórica. Bueno, por eso. Que no sale. El control es muy importante, porque el control también, el control es preventivo, digamos. Cuando hay control, hay prevención, digamos. Esto es fundamental, porque es importante. Si hay un hecho de corrupción, es importante castigarlo, que tenga sanción penal y que actúe la justicia, digamos. Pero tan importante como que castigar los hechos de corrupción es prevenirlos. ¿Y cómo se previene? Con el control. Entonces, además, miremos lo que es la auditoría de la Nación. En la auditoría de la Nación hay presencia de la oposición. Por ejemplo, digamos, ¿quiénes son auditores de la Nación? Está, para mencionar ejemplos de representantes de la oposición, el ex senador Miguel Ángel Pichetto, que representa al peronismo republicano, es auditor en representación del radicalismo. Jesús Rodríguez, que es una figura importante dentro del Partido Radical, está en la Auditoría de la Nación. Entonces, en la Auditoría de la Nación vemos con claridad que hay representación de la oposición. Acá en Salta esto no acontece, ¿no? Bueno, o sea que acá, en este tema, la verdad que no Ahora estamos avanzando. usted me dice, el cambio de elección de la representatividad es una promesa desde 1998. Exactamente. Y... escrita, firmada por todos los partidos políticos, está en la cláusula transitoria 14ª de la Constitución. ¿Cree que alguna vez se va a dar? Los partidos políticos se olvidaron, porque además, doctor, ¿existen los partidos políticos en Salta? No, bueno, hay una crisis muy grande dentro del sistema de partidos políticos en la provincia. Esto es un dato de la realidad. Ahora, si usted suma la situación de crisis de los partidos políticos y la ausencia de control y la falta de legitimidad del sistema de representación política, bueno, no está en la mejor de las situaciones, ¿no? Con la suma de todas estas situaciones. Usted me dice, bueno, ¿qué importancia tienen todos estos temas desde el punto de vista del ciudadano común?
Mire, estas reglas son importantes acá y en el mundo en general, porque hacen a cómo se organizan las sociedades. Las sociedades que se organizan bien, con buenas reglas constitucionales, son las sociedades que progresan. Cuando usted no tiene una organización institucional adecuada, y bueno, eso es un obstáculo para el progreso, porque, por ejemplo, tiene ausencia de control, hay ausencia de equilibrio en la representación. Si usted no tiene equilibrio en la representación, no hay debate en profundidad acerca de los problemas que tiene la sociedad. Y además los hechos de corrupción no se castigan, no se descubren. Estamos hablando a la mañana tempranito de algo que nunca pasó en la historia de Salta, en donde hay acusaciones, fuertes acusaciones entre cúpula de policía y de fiscales, y es como que acá no se hace nada, ¿no? Sí, bueno, ese tema puntual es un tema que yo creo que tiene que resolverse en el más alto nivel institucional, porque me parece que la verdad es un conflicto sin sentido, digamos. Lo que acá hay que buscar es que si hay hechos delictivos, hay una colaboración del Estado en todos sus estamentos, es decir, hay una colaboración entre la Procuración, la Policía, los organismos de seguridad, de inteligencia, pero por eso digamos que bueno, estos temas en general lo hablamos ahí en la reunión del FOSI, ¿no? ¿Se necesita una nueva reforma o no? Bueno, yo creo que acá hay que solucionar el tema de la representación política, digamos, y hay que buscar que en los órganos de control haya presencia de la oposición y los órganos de control controlen. El título, ¿cuál es? Porque ya me están echando. Sí. Te tiro un buen título, dijo. Sí. No, de la importancia de la calidad institucional en una sociedad, digamos, por eso yo te señalaba que el FOSI tiene un buen nombre, ¿no? Que es calidad institucional. ¿Cuándo hay calidad institucional en una sociedad? Cuando está organizada con buenas reglas y esas reglas se cumplen, digamos. Yo creo que acá tenemos un problema de organización, digamos, institucional, y necesitamos de tener una reforma en serio, y esa reforma tiene que comenzar por la representación en la Cámara de Diputados de la provincia para que haya legitimidad democrática. Porque si no tenemos, la verdad que hoy el país en general no está tampoco en una buena situación, hay como un descreimiento muy grande de la gente, como una falta de fe. Y yo creo que el tema del sistema de representación es un tema central para el futuro de los salteños. Vamos a charlar otro día sobre el tema nacional, ¿le parece? Cuando quiera. Gracias por venir, doctor. No, gracias a usted. Un cordial saludo a todos los televidentes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 cuando le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Hasta mañana, feliz fin de jornada para todos.